rascacielos amenaza con arrojar cascotes sobre la ciudad de Chicago. Con que se soltase un pequeño fragmento de la fachada, el resultado sería terrorífico. Se masca la tragedia en el puente más bajo de Vancouver. Cuando llegué era todo un verdadero caos. Los cuerpos de rescate estaban peinando la zona bajo los escombros del puente. Una demolición danesa pilla a todos desprevenidos. Todo el mundo estaba atónito. Y en California, un desastre ferroviario tiene consecuencias devastadoras. Vi que la locomotora había volcado y que varios vagones estaban flotando en el río. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo, malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería, que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Cuando falla la ingeniería, las consecuencias son desastrosas y evidentes. Pero hay proyectos gigantescos que se vienen abajo por detalles diminutos. Como en este edificio de Chicago, donde la decoración de la fachada causó unos problemas gravísimos. Podría haber sido letal para quienes pasaban por debajo. El revestimiento de mármol de la fachada era un verdadero peligro. Nos encontramos en un lateral de la torre. El estado de la cubierta de mármol es alarmante. Tenía que ser un edificio impactante, pero el resultado fue inesperado. La Ciudad del Viento es conocida por su arquitectura de vanguardia. Su silueta urbana está plagada de rascacielos y en más de una ocasión ha albergado las torres más altas del mundo. Durante más de 100 años, Chicago y Manhattan han competido por ofrecer al mundo la mejor silueta urbana, el edificio más vertiginoso. En los años 70, gracias a la evolución de la ingeniería de estructuras, Chicago lideró el diseño de rascacielos. El maestro cantero Robert Garskis trabajó durante 3 años en una de las torres más altas de la ciudad. ¡Vamos allá! Aunque son muy pocos quienes la conocen, el edificio AON de Chicago tiene una historia muy convulsa. Nos estamos aproximando al aeropuerto. Esta torre de 83 plantas, conocida familiarmente como Big Stan, terminó de construirse en 1973 y alberga la sede de la Standard Oil. Es preciosa. Fantástica. Cuando se inauguró, era el edificio más alto de Chicago y el cuarto más alto del mundo. Pues ahí está, es la que antes se llamaba edificio Standard Oil. Mide 317 metros de la base a la azotea. Ahora mismo estamos a unos 365 metros de altura y las vistas son espectaculares. Inigualables. Big Stan es una estructura gigante a la vez que pionera. Como nos explica el historiador Rick Kiel, esta torre dio lugar a nuevas técnicas de construcción. En realidad la torre aún contiene la estructura central, mientras que el soporte del edificio se localiza en los muros de carga exteriores. Las paredes forman un tubo cuadrado. Durante décadas, los rascacielos se sustentaron en columnas repartidas por todo el edificio. Pero al construir el Big Stan,
Los arquitectos dispusieron una serie de vigas a lo largo del perímetro del edificio. Este marco tubular rodeaba un núcleo central de vigas de acero. El marco tubular se entrelaza planta por planta con el núcleo central, lo que proporciona mayor solidez. Las torres de marco tubular resistían mucho mejor que sus predecesoras los vientos racheados y los terremotos, lo que les permitió seguir creciendo y creciendo. Big Stan se levantó sobre columnas triangulares muy altas y esbeltas, separadas entre sí por ventanas estrechas. Pero las ideas de su creador iban mucho más allá del esqueleto metálico. Aparte de las innovaciones en la estructura interior, los arquitectos querían añadir una fachada llamativa que destacase en el perfil urbano. Para lograrlo, se puso en marcha la operación cosmética más laboriosa desde la Gran Pirámide de Giza. Las 83 plantas de acero es el material preferido de los constructores que dan prioridad a la estética. El mármol de Carrara es una piedra maravillosa. Dado que se trata de un mineral único, cuando alguien quiere destacar siempre elige mármol de Carrara. El mármol se puede pulir para hacerlo durar siglos, pero Big Stan no requería más apoyo estructural, así que la fachada era puramente estética. Para completar el diseño, según se indicaba en los planos, Big Stan aprovechó los últimos avances en ingeniería de cortado. El objetivo consistía en cubrir las columnas triangulares con planchas de mármol de tan solo 3 centímetros de espesor, desde la base hasta la azotea, a 83 plantas de altura. Fueron necesarias 43.000 planchas en total, y el peso de cada una era similar al de una motocicleta. En 1973, cuando se inauguró el Big Stan, era la torre revestida de mármol más alta del mundo. Pero tan solo 10 años después, el brillo comenzó a apagarse. Las inspecciones del edificio pusieron de manifiesto que la fachada de mármol había comenzado a agrietarse y amenazaba con venirse abajo. Los responsables se pusieron en contacto con el especialista en restauración Robert Gaskins. Él mismo grabó estas imágenes mientras evaluaba los daños. Nos encontramos en un lateral de la torre. El estado de la cubierta de mármol es alarmante. Nos temíamos que unas planchas que pesaban tanto como 2 personas pudieran caer desde una altura de 80 plantas. Mientras se construía la torre, varios informes ya señalaron que el mármol no era seguro. Se sabe que allá por las Navidades de 1973, una de las planchas cayó sobre el tejado del edificio contiguo. Por ser día festivo, se evitó una tragedia. Este es el cascote que se desprendió del edificio. Una plancha entera de 1,20 m por 1,5 m. Pesa aproximadamente 5 kilos. Tras caer desde una altura de 300 metros, sin duda habría causado estragos. ¿Cómo es posible que el mismo mármol que había resistido más de 500 años en Italia se hubiese estropeado en Chicago después de solo 20 años? Al parecer, las planchas finas de mármol no casaban nada bien con el clima de Chicago. El ingeniero de estructuras Michael Scheffler analizó los daños en los años 80. La durabilidad del material en el caso italiano se debe a que el clima mediterráneo es mucho más benigno. El tiempo en Chicago es muy distinto del italiano. Aquí las temperaturas invernales se sitúan por debajo de los menos 20 grados y en verano superan los 38. Estos extremos afectan profundamente al comportamiento del material. Este fenómeno se denomina histéresis térmica e implica una flexión o pliegue irreversible de los paneles conforme varía la temperatura. Debido a su exposición a los picos de temperatura de Chicago, los paneles externos de la torre Big Stan sufren los ciclos de histéresis mucho más que el interior del edificio. Esta alteración gradual pero constante de la estructura interna del mármol hace que las planchas terminen por arquearse.
Cada panel se plegaba hacia afuera hasta alcanzar un máximo de 4 centímetros de curvatura con respecto al centro, mientras que la longitud nunca superaba el 1,25 m. Pero la histéresis térmica no solo retorcía las planchas, sino que la deformación las volvía más vulnerables a los extremos de temperatura. Para empeorar las cosas, las deformaciones estructurales permitían la filtración de agua con ciclos de contracción y expansión más pronunciados en el crudo invierno de Chicago. El mármol de Carrara se compone las moléculas que forman el cristal dejan de estar en contacto entre sí, abriendo paso al agua. El clima de Chicago favorece la congelación, con lo que el agua aumenta de volumen y llega a quebrar la piedra. Estas dos imágenes microscópicas muestran la estructura del mármol de Carrara. A la derecha se observa un trozo de mármol que no se ha visto expuesto a los ciclos de congelación y deshielo. A la izquierda tenemos el mármol de Carrara afectado por los ciclos térmicos. Este último caso se da en la fachada del edificio Aon. El mármol dañado de la izquierda, expuesto a temperaturas extremas, muestra líneas azules más gruesas, además de microroturas ocasionadas por la congelación y el deshielo. Varios paneles habían sufrido roturas y resquebrajamientos alrededor de las juntas. Las pruebas de laboratorio mostraron que el material había perdido en muchos casos hasta un 90% de resistencia. No solo se distorsionó la apariencia estilizada de la torre, sino que había un riesgo creciente de desprendimiento de los paneles. En los 80, tras aumentar las grietas en la fachada de mármol, se tomaron medidas para proteger a los viandantes. Decidió adoptarse una solución temporal mientras se planificaba el nuevo diseño. El especialista en restauración Robert Garskis nos lo explica. Este edificio nos supuso varios quebraderos de cabeza porque tuvimos que asegurar de granito. Comenzamos la reparación en 1988. Retiramos 43.000 planchas de mármol y la miedo terrible. Tenías que estar atento a lo que te rodeaba. Yo aprendí a mantener la calma controlando los ataques de pánico. En 1992, tras 4 años de esfuerzo, se dio por concluida la mayor reforma del Coloso de Chicago. No se echó a perder ni una sola plancha de mármol. Se trituraron y se emplearon para embellecer el entorno de una refinería cercana. La sustitución de todas las planchas costó alrededor de $80 millones, casi la mitad de lo que había costado la edificación. Pero han transcurrido 30 años desde entonces y el recubrimiento todavía resiste. A pesar del coste de la reforma, se puede considerar un éxito rotundo. Además, desde que se reparó la fachada del Big Stand, los arquitectos e ingenieros han dejado de emplear mármol de Carrara para revestir los rascacielos estadounidenses. En la ingeniería de altos vuelos, vencer a la gravedad es un punto fundamental. Pero cuando la estabilidad se ve amenazada, la corrección del cálculo es esencial. Como este puente de Canadá, cuya tragedia conmovió a toda la nación. Profundo tallado por el hielo que separa el centro de Vancouver de la cadena montañosa que limita con el Pacífico. Al estar bien resguardado, resulta ideal para el tráfico marítimo.
El transporte de mercancías hace que los puentes desempeñen un papel imprescindible. Hay puentes que cruzan el estrecho desde los años 20, pero todos han dado problemas en algún momento. El defecto principal se encontraba en la sección que unía ambos pilones, en el denominado tablero del puente. El primer puente fue víctima de varias colisiones con buques. Uno de ellos llegó a quedarse atascado justo debajo del tablero central. Tras su reparación y reapertura, el puente se transformó en levadizo, lo que dio lugar a nuevos problemas. El tablero levadizo permitía el paso de los barcos, pero los atascos eran verdaderamente monumentales. Cada año, el tablero central se levantaba más de 5.000 veces. En los 50 saltaba a la vista que el puente necesitaba una remodelación. Luc Lessard se mudó a la ciudad para trabajar como capataz de obra en el puente de Second Narrows. En 1957 me desplacé de Quebec a Vancouver por trabajo. La ciudad me dejó impresionado por su belleza. El propósito de la construcción del puente de Second Narrows consistía en mejorar el tráfico de buques y permitir el paso de navíos cada vez más grandes y, por tanto, de mayor gálibo. La solución idónea para el tráfico y el creciente tamaño de los navíos consistía en construir un puente colgante. Un puente colgante es aquel cuyo tablero se sostiene en dos pilones situados en los extremos. Cada mitad del tablero está anclada a un pilón y ambas secciones se encuentran en el punto medio. No obstante, este diseño era algo distinto. Muchos puentes colgantes se apoyan en pilones cuya estructura de acero apunta hacia arriba, pero aquí, con el fin de favorecer el paso de grandes buques, se invirtió el orden de los factores, de modo que el tablero quedaba situado en la parte más alta. El nuevo diseño solucionó los dos problemas que presentaba su antecesor, con la ventaja de que los grandes buques ya no impedirían el tráfico de vehículos de un lado al otro del puente. Por aquel entonces, Peter Hall era un joven delineante a quien le pidieron que filmase la construcción. No tenía cámara de vídeo. Ni tan siquiera había usado una antes de pedírsela prestada a un amigo de la oficina de diseño. La construcción de una estructura así no era precisamente coser y cantar. Luke y su equipo de soldadores trabajaron suspendidos a más de 30 metros de altura. Y Peter tenía que estar allí, con ellos. La construcción de puentes y la metalurgia son trabajos de alto riesgo porque tienen lugar literalmente en el aire. Cualquier caída es mortal. Antes no disponíamos de arneses ni tampoco de redes protectoras. Al caminar por el puente no estábamos sujetos a nada. Los trabajadores solían caminar sobre las vigas metálicas, sin red de protección ni arnés. Era un trabajo peligrosísimo. Se jugaban la vida a diario. El gran reto de los soldadores consistía en trabajar sobre una estructura tremendamente inestable. La ventaja de los puentes colgantes es que en cuanto se completa la obra se dispone de paso franco sobre una gran masa de agua. La mayor desventaja es que construirlos es complicado. La estructura invertida del puente Second Narrows de Vancouver no podía tenerse en pie hasta completar cada uno de los brazos del tablero. Así que los trabajadores instalaron soportes temporales encofrados para montarlo. Al terminar cada tramo, se retiraban los encofrados correspondientes. Este puente iba a ser la joya de la corona de la arquitectura canadiense, pero las cosas se torcieron enseguida. Con la obra en marcha, el 17 de junio de 1958, el capataz Luc Lessard y su equipo procedieron a colocar una nueva sección de 55 toneladas de peso. A falta de una hora para terminar la tarea, la sección se vino abajo. ...79 trabajadores, Luke incluido, cayeron al agua desde una altura de 30 metros.
Oímos un ruido estruendoso. El puente se había derrumbado bajo nuestros pies. Lo primero que recuerdo es haberme hundido en el océano, a 10 metros de profundidad. Luego conseguí ver la luz del sol y comencé a nadar hacia la superficie. Me había roto el brazo y la pierna. De 1958 amaneció como un día cualquiera. Se veía perfectamente el puente desde lo alto de la colina. Cuando volví a mirar, se había derrumbado. Al llegar allí, era todo un verdadero caos. Había cuerpos flotando en el agua y personas atrapadas en la estructura. No podía quedarme grabando lo que tenía ante mí. La mayoría de los trabajadores rescatados eran amigos míos. A pesar de haberse roto el brazo, la pierna y la columna, Luke, el capataz, tuvo mucha suerte, porque 18 de los 79 obreros que cayeron al vacío no vivieron para contarlo. Como consecuencia de la tragedia, los informes oficiales concluyeron que se había producido un error de cálculo en la sección clave del encofrado. Al parecer, la estructura provisional que debía soportar el quinto tramo del tablero contenía un defecto muy grave. Los tirantes de acero estaban sujetando un gran tramo del puente mientras se encajaba la sección nueva, pero el diseño del encofrado no era lo bastante estable, era lo bastante grande como para mantener la estabilidad. El problema fundamental residía en la utilización de vigas como base para el encofrado. Es como si quisieras apilar un montón de bloques sobre otro. No hay vínculos muy fuertes entre los bloques, de modo que terminan derrumbándose. Pasa lo mismo cuando un puente está apoyado sobre un bloque o columna que se asienta sobre otro bloque, es decir, las vigas metálicas. El problema es que la base no cuenta con ninguna estabilidad. No es que utilizasen un apoyo provisional para colocar las piezas, sino al contrario, la falta de soportes condujo inevitablemente al derrumbe. Se trata del peor accidente industrial de la historia de Vancouver. Un accidente que quizás se habría podido evitar empleando una solución muy sencilla. De haber añadido sujeciones en 4 lugares concretos, como las vigas de celosía y los cimientos, además de la propia base de las columnas, solo con estas 4 sujeciones estratégicas no habría habido ningún problema. Es fácil decirlo a toro pasado, pero con unos pequeños ajustes se habría evitado una gran catástrofe. El puente se reconstruyó y fue inaugurado en 1960. En 1994, para conmemorar a los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción, se rebautizó como Ions Workers Memorial Second Narrows Crossing. Hay veces que me despierto por la noche y recuerdo el desastre. Aún me produce pesadillas 62 años después. 120.000 vehículos cruzan el puente cada día, lo que supone un recordatorio de la tragedia y un testamento vital para aquel grupo de hombres valientes y sus logros personales. En las grandes obras, los detalles cuentan. Los números se revisan una y otra vez, pero hay ocasiones en las que los mejores planes se tuercen sin remedio. Como sucedió en este proyecto danés de alta precisión que pilló a todo el mundo desprevenido. Cuando se emplean más de 9 kilos de explosivos,
Más vale calcular lo mejor posible. En 2018, una demolición monumental perdió el rumbo por completo. Se paró de repente y empezó a precipitarse hacia el otro lado. La gente se quedó con la boca abierta. Los expertos y los vecinos del lugar se preguntaban qué había ido mal. Podemos decir que en la demolición algo salió mal. Vordingborg, situada al sur de Dinamarca, es una antigua ciudad portuaria con abundantes ejemplos de arquitectura escandinava. La ciudad portuaria de Vordingborg es conocida por sus edificios pintorescos y sus monumentos del siglo XIV. Los daneses saben cómo construir edificios para que duren siglos. Con el crecimiento de la industria pesquera, el puerto enseguida se quedó pequeño y tuvo que desplazarse hasta los muelles de la ciudad. Desde hace años, el puerto ha sido objeto de continuas remodelaciones para que la ciudad llegue a ser el mayor exportador europeo de cereales. Los muelles han crecido a la sombra de un silo de grandes dimensiones. Con sus 53 metros de altura, tiene suficiente capacidad para albergar cientos de toneladas de grano. Como la mayoría de los silos, es de estructura cilíndrica. Los cilindros reparten la carga uniformemente por la superficie, lo que les permite soportar presiones mayores que los recipientes cuadrados. Con el desarrollo industrial del puerto, los antiguos muelles y su gigantesco silo necesitaban un lavado de cara. El periodista Kim Eriksen nos informa sobre los hechos. En la zona de Vordingborg el desarrollo no cesa y se construyen muchos puentes y líneas férreas. El silo llevaba años sin utilizarse y aunque solía contener pienso para animales, dejó de ser útil y se tomó la decisión de demolerlo. Un cilindro sólido y estable resulta ideal para el almacenaje, pero son estructuras complicadas a la hora de demolerlas. La mayor parte de los edificios se sostienen sobre columnas que se vienen abajo fácilmente como un castillo de naipes, pero los silos son cilindros sólidos y sin puntos accesibles de voladura. Y había una complicación añadida. El silo estaba situado justo al lado de un centro cultural y de una biblioteca. Resultaba imprescindible hacerlo caer en la dirección correcta, de modo que los expertos en demoliciones talaron uno de los extremos como si fuera un árbol para forzar así la caída hacia el lado opuesto a las viviendas. Para ello comenzaron a preparar una zona de seguridad. Las demoliciones implosivas pueden parecer la forma más simple de echar abajo un edificio, pero con un cilindro de esa altura, el error más insignificante puede ser terrible. Los silos son estructuras estables, con un equilibrio de fuerzas muy homogéneo. Pero como todos los cilindros, al retirar una de las piezas que favorecen ese equilibrio, la estructura se vuelve rápidamente impredecible. La voladura era tan compleja que hicieron falta 6 meses de estudio y planificación. 9 de abril de 2018, día de la demolición. Las cámaras empezaron a grabar y los ingenieros hicieron sonar las alarmas. El día de la demolición todo parecía estar perfectamente. La zona de seguridad era amplia. Había unas 2000 personas a un lado y a otro de los muelles. Todo el mundo estaba verdaderamente emocionado. A las 5 de la tarde se produjo la detonación. Al producirse la explosión, el silo comenzó a caer en la dirección correcta los primeros segundos. Luego se detuvo y comenzó a moverse en la dirección contraria. El público contuvo la respiración. El silo no solo había caído hacia el lado incorrecto,
sino que la fuerza del impacto había aplastado un ala de la biblioteca y el centro cultural. Afortunadamente, el bombero John Hansen se dio cuenta de que la zona de seguridad había protegido al público de cualquier percance. En ese momento no había nadie en el edificio. Todo el mundo se había ido a casa de vacaciones. Tuvimos suerte de que nadie saliese herido. El desastre era algo de lo que todo el mundo hablaba. La ruina del centro cultural precisaba respuestas urgentemente. Después de tanta planificación, la caída debía haberse producido según lo previsto, pero las cosas habían salido mal. ¿Por qué se desvió el silo tan espectacularmente? El catedrático de ingeniería, Per Golterman, tiene una teoría para explicar este caos. Aquí tengo un modelo del silo de Vordingborg. Hemos quitado parte del hormigón y vamos a comenzar la voladura. Con el dedo voy a realizar la voladura. Retiro esta parte y esto es lo que tendría que haber pasado. La voladura procedió según lo previsto, pero la caída del silo marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso rotundo. Lo que sucedió es que esta parte de aquí empezó a aplastarse y la que se conservó intacta tocó el suelo. Por esa razón comenzó a cambiar de dirección y se cayó hacia el lado contrario, porque el hormigón se había aplastado por completo. En lugar de volcar inmediatamente, el silo se precipitó hacia atrás y cuando la cuña superior tocó la base reforzada, el golpe lo propulsó en dirección contraria. Mientras el informe sobre el desastre sigue su curso, Per cree que la demolición podría haberse planificado de otra manera desde el principio. Una opción habría sido demolerlo en varios pasos. En vez de volarlo de una vez, se podrían haber establecido 2 o 3 fases. Pero quizá habría costado 3 veces más y consumido el triple de tiempo. A pesar de ser menos espectacular, habría sido más razonable desmontar el silo pieza por pieza. Afortunadamente nadie salió herido. El centro cultural se ha reparado y los muelles de Vordingborg disponen de un terreno amplio para seguir desarrollándose. Cuando quieres trascender los límites de la ingeniería convencional, las catástrofes pueden acosarte incluso antes de terminar la estructura, pero a veces los problemas pueden permanecer ocultos durante décadas, hasta que resurgen en el peor momento. Esto mismo es lo que sucedió al norte de California, en uno de los tramos de vía férrea más peligrosos del país. Cantara fue desastroso, tremendamente caro y afectó a muchísima gente. Un error de cálculo aberrante que estuvo a punto de destruir el ecosistema de la zona. Se podían ver peces flotando boca arriba por todo el río, lo que daba muestras de la magnitud de lo sucedido. Casi todos los organismos vivos en un tramo fluvial de 65 kilómetros quedaron exterminados. Hacia finales de 1800, el ferrocarril se convirtió en el símbolo de la prosperidad estadounidense. Las vías férreas de la Southern Pacific fueron ampliándose por los estados occidentales de la Unión y los ingenieros se enfrentaron a los terrenos más difíciles. Hace 100 años, el ferrocarril de la costa oeste consiguió unir California con los estados norteños. La línea pasaba cerca de uno de los picos volcánicos más altos del país, el Monte Shasta. A los ingenieros les trae bastantes malos recuerdos. Para evitar el terreno montañoso, el ferrocarril tuvo que optar por la ruta del río Sacramento. El historiador John Signor trabajó en las vías durante más de 20 años.
Uno de los principales obstáculos de este tramo consistía en encontrar una vía de escape de los cañones del río Sacramento. El ferrocarril sigue el curso del río Sacramento asumiendo una pendiente de 1,7 grados. Se llegó a un punto en que seguir el curso del río ya no era posible, así que llegaron a Cantara y formaron un bucle. Trazaron una curva de 180 grados y se dirigieron hacia las paredes del cañón con un gradiente similar. Tal curvatura resulta excesiva incluso para la tecnología moderna. Una curva de 14 grados ya se considera muy pronunciada. El resultado. Uno de los tramos más peligrosos del ferrocarril estadounidense. El bucle de Cantara. No es solo que la curva sea muy pronunciada, sino que se trata de uno de los ascensos con mayor pendiente de toda California, hasta el punto de requerir locomotoras adicionales para vencer a la gravedad. Estas locomotoras se almacenaban en un depósito situado a unos 8 kilómetros al sur del bucle, en el pueblo de Dunsmuir, surgido tras la llegada del ferrocarril a la zona. Como nos explica Louis Dewey, vecino del lugar, el pueblo de Dunsmuir era algo más que un depósito de trenes. Una de las razones principales que atrajeron al turismo era la presencia de una parada de tren y que Dunsmuir fuese el centro neurálgico del famoso caladero Blue Ribbon Trout Stream. Con un clima estupendo, pesca abundante y aguas minerales cristalinas, Dunsmuir consiguió ser un lugar turístico privilegiado. El lema de la ciudad es: nuestras aguas son las mejores del mundo. Durante más de 100 años, Dunsmuir fue el secreto mejor guardado de California. Pero una noche a comienzos de los 90 saltó a la fama por un desastre. El 14 de julio de 1991, un tren de mercancías de 1.800 metros de longitud se dirigía a la costa oeste en su transcurso desde la bahía de San Francisco hasta Portland. El tren se dirigía hacia el norte por los meandros que describía el cañón del río Sacramento y a las 9:40 llegó al bucle de Cantara. El tren arrastraba 97 vagones, 11 con carga, 87 vacíos y un peso de 4.294 toneladas. Miles de trenes al año atraviesan el bucle de Cantara, pero en esa ocasión algo salió terriblemente mal. La locomotora principal y 7 vagones descarrilaron y cayeron al río Sacramento. Es una curva de 14 grados. El ingeniero ferroviario Gary Mahon fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Nada más llegar, vi que la locomotora había volcado y que varios vagones estaban flotando en el río. Estaba oscuro, pero me di cuenta de que los tanques de carga se habían precipitado al agua. No sabía lo que contenían. Lo que había en los tanques era 86.000 litros de un herbicida tóxico llamado metamsodio. Aunque nadie sabía nada, eran muy malas noticias. El abogado Donald Arbitblit trabajó en este caso. El metamsodio está clasificado como biocida, lo cual quiere decir que mata a cualquier organismo vivo. Cuando se mezcla con el agua, se convierte en una combinación de sustancias tóxicas que se dispersan por la atmósfera. Pocos han oído hablar del metansodio. Es uno de los pesticidas más utilizados en los Estados Unidos. La mejor agua del mundo se había contaminado con la carga del tren tóxico. El propietario de ferretería Ron McLeod fue testigo de la devastación provocada por el accidente. Cuando dirigí la vista al río, era de un color verde parduzco en lugar de transparente y cristalino. Se podían ver peces flotando boca arriba por todo el río, lo que daba muestras de la magnitud de lo sucedido.
Casi todos los organismos vivos entre el bucle y el lago Shasta, situado a unos 60 kilómetros de distancia, habían muerto envenenados. El río estaba tan contaminado que fue necesario esperar 3 días para que los científicos pudieran acercarse al agua. A los pocos días, ya habían muerto 1 millón de peces. El río se clausuró de inmediato, por supuesto. La gente que había estado yendo durante 20 o 30 años para disfrutar del río no volvió al año siguiente y no regresaron porque no había nada que pescar. Por suerte nadie salió herido, pero este se convirtió en el peor desastre medioambiental de la historia de California, además de una catástrofe para el pueblo de Dansville. Miles de trenes habían recorrido el bucle de Cantara durante años, así que se planteó una pregunta: ¿por qué se produjo el descarrilamiento? El informe oficial concluyó que el accidente fue debido a la configuración del tren de 97 vagones. Al arrastrar demasiados vagones vacíos a la cabeza y tomar una curva cuesta arriba, la parte trasera del tren comenzó a tirar en sentido opuesto, en un fenómeno conocido como tensión de cuerda. Imagina que este cordel es el tren al entrar en la curva. Mientras las fuerzas permanezcan equilibradas, la curva se mantiene. Pero si el peso de la parte trasera se contrapone a la parte delantera, entonces se produce un tira y afloja a gran escala. Ahí es cuando los vagones ligeros salen despedidos y descarrilan. Ese es el efecto tensión de cuerda. Al desequilibrarse la carga, el tren está abocado al descarrilamiento. El resto fue puro azar. Esta es una simulación del tren llegando al bucle de Cantara. Aquí está el vagón que contiene metansodio y otros herbicidas. El tren se dirige al bucle, se desliza por la pendiente y los contenedores se precipitan hacia el río. El ingeniero ferroviario Gary Mahon piensa que además de la distribución de la carga, un defecto en la locomotora podría haber empeorado la situación. Según el informe del descarrilamiento, la locomotora que volcó no estaba funcionando adecuadamente. La sobretensión había provocado que el tren fuese dando cabezadas y desafortunadamente volvió a ocurrir al embocar el bucle. Fue la sobretensión la que hizo que descarrilasen varios vagones. De haber funcionado bien, quizá no habría sucedido nada. La limpieza y recuperación medioambientales supusieron la mayor compensación económica jamás decretada por los tribunales del Estado. Con el fin de prevenir nuevos accidentes, se construyó una barrera para evitar que los vagones caigan al río. Además, han entrado en vigor nuevos reglamentos que regulan la composición de los trenes. Tras la investigación de la compañía Union Pacific, decidió limitarse la longitud de los trenes que pasan por el cañón, la velocidad máxima y el tipo de locomotoras que arrastran los vagones. Finalmente, se tomaron medidas para devolver a buen cauce tanto al río Sacramento como a Dansville. El accidente todavía se considera el vertido químico más dañino de la historia de California. Pero gracias a la veda de 3 años, casi todas las especies han conseguido recuperarse. Esperemos que esta lección nos sirva para evitar nuevas desgracias en el futuro.